Seguimos en Nadie Sabe Cómo y está con nosotros un amigo ya del programa, el señor Armando Mario Perichón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Celina? Muy bien, sé que estuvo en un encuentro y que estuvo más que nada atento al tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y me gustaría que se explaye un poco sobre todo esto. Sí, en realidad estuvimos 2 días en la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación organizó las jornadas que hace todos los años para evaluar toda la gestión que hubo durante el año, en este caso 2011, de los distintos programas que tiene el Ministerio de Salud. Y este año fue dedicado a todo el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, a los determinantes sociales que nos enferman. Nos pareció un congreso, una jornada muy útil para todos, no solamente porque se contaron las experiencias de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios, sino que se pudo intercambiar con las distintas autoridades el devenir de los programas en el futuro, a dónde tiene que ir Argentina en cuanto a su salud, cuáles son las estrategias que el Ministerio de Salud de la Nación define para cada provincia, para cada municipio, y la colaboración importante. Hay algunas conclusiones muy importantes. El hecho de que los municipios de alguna manera se han visto hoy por el Ministerio de Salud como el elemento jurídico, político más cercano de la gente con el cual debemos tener acciones más concretas, ¿no? Siempre las definiciones político-sanitarias venían del Ministerio de Salud a las provincias y eso generaba muchos cortocircuitos para cuando se tiene que bajar a los municipios, que son los que realmente están en contacto con la gente todos los días, y cuando hay un problema de salud le toca el timbre al intendente. Y a veces la burocracia hacía que de alguna manera se demoraran las acciones de salud. Entonces lo que se busca ahora es generar toda una red de trabajo, fundamentalmente tratar de llegar más cercano a la gente a través de los municipios. Doctor, ¿quiénes Sí. participaban de estas jornadas? ¿Eran organismos individualmente, Sí. comunas, provincias? Eran todos los organismos del Estado provincial, municipal y nacional. Todos los expositores eran distintos directores de programas de los distintos programas de salud. Y bueno, y había stand de cada una de las provincias. Y lo que se participaba era en un debate con esto que yo comentaba antes, ¿no? Y el tema global que nos reunió fue el de enfermedades crónicas no transmisibles. Hernán. Doctor, respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuáles de ellas le acapararon más la atención? ¿Nos podría ilustrar al respecto? Lo importante es que en esta jornada se presentó la encuesta nacional de factores de riesgo, que tiene que ver con estas enfermedades. Argentina no tenía nada hasta el 2005. No sabíamos realmente cuánto era la carga de ciertos hábitos y de ciertas actitudes del entorno para enfermarnos. No teníamos datos estadísticos. Perdón, doctor, no se llevaba una estadística. No se llevaba ninguna estadística, ¿no? En 2005 se hace la primera encuesta nacional y ahora se presentó la segunda encuesta nacional y se compararon los datos. Muchas de esas cosas que tienen que ver con la diabetes, con los tumores, con las enfermedades cardiovasculares, con el accidente cerebrovascular, con distintas patologías crónicas que no se transmiten por ningún bichito, por ningún parásito, ni virus, ni nada, tienen que ver con hábitos y con entorno. Y lo que se buscó en estas encuestas es determinar cuánta es la carga hacia la enfermedad de estos hábitos y de estos entornos. 2 cosas para concluir, digamos así, en forma general. Argentina entre un año, el 2005 y 2009, empeoró en la inactividad física. El porcentaje de inactividad física de la población sigue siendo muy elevado con respecto a las medias internacionales. ¿Eso qué genera? Genera obesidad. Junto con una alimentación no saludable va a generar obesidad y va a generar diabetes y va a generar infartos, va a generar accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica. Esta es la idea de poder trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promocionar la salud a través de ofertar actividad física a la población en todos los niveles para tratar de ir disminuyendo este tipo de enfermedades. Este es el ejemplo más claro. Pero lo más importante en este tipo de enfermedades son las campañas de prevención, ¿verdad? Por supuesto, eso tiene que ver con la promoción de la salud y la educación para la salud. Si nosotros no tenemos, yo veía en estos días, cuando volví justamente, de una maratón que se hizo en Rosario de noche, con unas linternas, corría la gente, que eso me parece bárbaro. Ahora hay un sector de la población que queda absolutamente afuera de ese tipo de cosas. Entonces la idea cuál es, cómo a través de los municipios, uno puede a través del municipio, del Estado finalmente, hacer y ofrecer ofertas de actividades físicas a las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades, cuando uno ve las estadísticas, sobrecargan a las poblaciones más vulnerables.
Doctor, ¿cómo se hace para hacerlo llegar a todas las capas sociales estos trabajos? Ese fue casi el leitmotiv de todos los 2 días de discusión, de debate, ¿no? Creo que eso se busca con una muy fuerte carga en la promoción de la salud, pero una promoción de la salud que esté cerca de la gente, que eso es otra de las cosas que se discutió. Es un trabajo en conjunto, digamos, entre la nación, la provincia, la ciudad. Nación, municipio y provincia tienen que estar juntos en una red de trabajo, pero también es cierto que a veces excede esto. Cuando vos vas a un barrio periférico en la ciudad de Rosario, a veces los barrios quedaron lejos de los dispensarios, por lo tanto hay que buscar una estrategia diferente, y esto también se presentó una serie de dispositivos de salud móvil, que se llaman, que es poder instalar en los barrios más periféricos distintos dispositivos que tienen que ver con tráiler, que tienen que ver con carpa, que tienen que ver con acciones concretas sobre la población. De ese sector. Bueno, eso es lo que decimos, ¿no? Se terminó esto de esperar al paciente, hay que salir a buscarlo. Doctor, con respecto al ACV y los infartos de miocardio, cada vez se dan en personas de menor edad, ¿no es cierto? Tanto en hombres como mujeres. ¿El estrés tiene mucho que ver con eso también? Sí, bueno, es parte de la carga hacia la enfermedad que tiene el ser humano hoy en la vida moderna. Por eso le llamamos que son las epidemias del siglo XXI, todas estas enfermedades. Tiene que ver con el estrés generado por distintas situaciones. Hubo una mesa que habló de transporte, por ejemplo. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el transporte con la salud? ¿No? Sin embargo, tiene mucho que ver porque genera situaciones de estrés que a veces no medimos, no sabemos cómo medir. El hecho de que un trabajador que tiene que marcar una tarjeta, que tiene que esperar su colectivo a tal horario y demora el colectivo, eso genera una situación de angustia porque va a perder el presentismo por distintas situaciones, ni hablar de cómo se viaja. Entonces, todas estas cosas, estas ciudades saludables que hay que buscar, es parte de las estrategias que tienen que ver, en parte, con lo que vos decís de disminuir el estrés, ¿no? Y hablando de estrategias y de llegar a la gente, ¿qué opinión le merece el tema de que algunos famosos se involucren en campañas de prevención, como es el caso, por nombrar algunos, de Facundo Arana con toda la campaña de donar sangre salvavidas y de la detección temprana en el caso de los cánceres y bueno, esto que ha hecho por todo el país? ¿Qué opinión le merece esto? Y yo eso lo viví también en el Incucay, cuando estábamos por allá de famosos haciendo campaña. Me parece bien, me parece que es un aporte, pero me parece que el famoso es el individuo común. Y a él tenemos que apuntar y tratar de que sea protagonista también en las campañas. Porque finalmente para ellos van a estar dirigidas las acciones de política sanitaria. Me parece que eso me hace acordar a la filantropía, y la verdad que no estoy muy de acuerdo con ese tipo de acciones. ¿Pero se nota un cambio, una llegada mayor a la gente o no? ¿No lo nota desde el Incucay, por ejemplo? De hecho, en el Incucay no ha cambiado la donación de órganos por las campañas de los famosos. Lo que puede llegar a cambiar es la disponibilidad de coordinadores hospitalarios en los hospitales buscando los fallecidos para tratar de pedir los órganos. Doctor, notó en estas jornadas, ¿notó diferentes realidades entre distintas provincias? Sí. O sea, enfermedades que, por ejemplo, castigan a determinado sector del país que en otro no ocurre. ¿Por qué no nos cuenta algo de eso? Sí, obviamente las enfermedades del norte del país tienen todavía una carga muy fuerte de enfermedades emergentes. El caso típico del dengue. O sea, se habló del dengue, se habló mucho de las campañas de prevención, se llamó una alerta, porque los países limítrofes en el norte ya están teniendo casos de dengue. Permanentemente. Por lo tanto, es importante que se afinen los sistemas de vigilancia epidemiológico en el norte para que avise rápidamente de que está entrando el dengue, ¿no? O sea que me parece que vamos a asistir a un verano que vamos a tener que trabajar mucho, por lo menos en ese tipo de campaña. O sea que en esas provincias quizás la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles está superada por la carga que tienen las enfermedades emergentes. O sea que son dos perfiles diferentes. Si tomamos el centro del país, tiene que ver más claramente con las enfermedades crónicas no transmisibles. De todas maneras, si uno toma todas las enfermedades crónicas no transmisibles, de acuerdo a la encuesta nacional, el 79% de las muertes de la Argentina se deben a ellas. Ajá, o sea, un número importantísimo. La carga finalmente en años perdidos de vida de los individuos es muy fuerte de estas enfermedades. Digamos, el hombre, si lo queremos llamar así, ha ido paulatinamente ganando la batalla, evolutivamente hablando, con los virus, con las bacterias, pero la está perdiendo con su entorno y con su genética fundamentalmente. Entonces, ahí es donde apuntan estos sistemas de promoción y prevención.
¿Cómo continúa esto, doctor? Los pasos, por ejemplo, para implementar algunas de las conclusiones que sacaron en estas jornadas. Bueno, en los pasos que llegan van a llegar a cada una de las provincias y a cada uno de los municipios. La idea final personal, por lo menos, fue lograr tener una reunión antes de fin de mes, con el ministro Mansur para tratar de, por algunas cuestiones que uno va a tener en la función pública en los próximos meses, tratar de ver cómo vamos a colaborar y cómo vamos a trabajar en forma conjunta. Doctor, una enfermedad que es terrible, que es la diabetes, no sé si la población es consciente de ello. ¿Cómo estamos? Yo, si mi memoria no me falla, hace un tiempo leí que la diabetes se estaba expandiendo en la población. ¿La gente es consciente de los controles que debe hacerse? ¿Es consciente de la gravedad de esta enfermedad? No, me parece que es el gran tema la diabetes, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad multisistémica, o sea, va a atacar distintos órganos. Por ahí nosotros vemos un infarto y decimos, se murió de un infarto, pero previamente había sido 20 años diabético, y lo llevó al infarto su diabetes. La diabetes de tipo 2, que es la diabetes más común, que es la diabetes del adulto, y esa tiene que ver con una alimentación saludable. Casi en el 90% tiene que ver con la obesidad, porque la obesidad impide que la insulina cumpla la acción concreta que tiene que cumplir a nivel del organismo. Entonces me parece que ese es el gran tema. El 44% de las amputaciones no traumáticas en nuestro país se debe a la diabetes. Es mucho. La ceguera, el 50% se debe a factores que tienen que ver con la diabetes. Es una enfermedad muy silenciosa que trabaja a largo plazo, pero que inhabilita y es una de las responsables más importantes de la carga que yo di antes de años perdidos de vida de las personas. Doctor, y usted mencionaba los factores de riesgo. La obesidad, por ejemplo, es una epidemia a nivel mundial, me parece sí, que se la puede considerar. Nosotros, justamente, en la obesidad y en la inactividad física son las dos cosas que no hemos podido avanzar cuando uno compara 2005 con 2009. En algunas de las otras variables, como tiene que ver con el hábito del tabaco, como tiene que ver con los accidentes de tránsito, porque por ahí uno dice accidente de tránsito que tiene que ver, bueno, el accidente de tránsito es el que deja más discapacitados, mucho más que muchas enfermedades de las que nosotros conocemos. Y ese es otro tema, que hay que reducir los accidentes de tránsito para que no queden la cantidad de secuelares que quedan hoy en día. Entonces, todo esto es lo que se discutieron en estos días. Y doctor, la obesidad, por ejemplo, se habla comúnmente, bueno, sí, indudablemente para cuidarte, para evitarla, tenés que una vida saludable y comer menos. Pero el tema glandular, ¿influye masivamente o es menor? Es mucho menor el tema glandular. Es la excusa la gente dice yo no como nunca, por eso... ¿Cómo puede ser? Claro, bueno, eso son cosas que tienen que ver con el tema adictivo, ¿no? Las partes de alguna personalidad adictiva. Me parece que la obesidad tiene muy claro, lo que hay que hacer para reducir el peso es comer menos y gastar más. No hay ningún otro misterio. Exacto, menos calorías. Menos calorías y gastarlas. Y equilibradas. O sea que se necesita comer menos o tener una alimentación saludable y tener una fuerte actividad física. Claro, o sea, no es solamente comer menos, doctor, sino que lo que se come sea aprovechado. Lo que se come sea aprovechado en el sentido alimentario, pero por el otro lado que lo excedente pueda gastarse a partir de una actividad física. Exacto. Celina. Doctor, como para ir cerrando, ¿qué conclusión usted pudo sacar de estas jornadas y qué mensaje se le podría dejar a la gente en cuanto a prevención, en pocas palabras, por supuesto? No, el mensaje a la gente es que atienda mucho a los controles. Vos me preguntabas por la diabetes. Una de las cosas que se determinó, cuanta más un diabético que ya sabe que es diabético y que se controla, cuantas más veces en el día se controla, mejor sobrevida tiene. Porque él afina la dosis de los hipoglucemiantes o la alimentación en función del valor. Cosa que esto antes no se sabía. Uno hacía un control a la mañana, un control a la noche. Con 4 controles por día, uno sabe que va a vivir mucho más porque va a afinar el cuidado personal, porque encima tiene que ver con una conciencia de enfermedad que tiene que tener el paciente, el diabético. Alguien dijo alguna vez que el diabético no se muere, se suicida, porque de alguna manera no se cuida. Entonces me parece que el mensaje es actividad física, fundamentalmente una alimentación saludable y estar atento a las informaciones que desde los distintos organismos del Estado damos con respecto a la salud. Muy bien, doctor, antes de despedirlo, usted recién adelantó algo. ¿Qué será de la vida del doctor Perichón luego del 10 de diciembre del 2011? En realidad todavía no está confirmado, a mí no me gusta hablar sobre supuestos, pero bueno, estamos charlando para ver si vamos a tener una función en salud muy cercana a la ciudad de Rosario. Muy bien.
Ya después nos va a ir adelantando un poquito, o sea, ya concretado directamente. Ya prácticamente concretado. Bueno, nos alegra mucho y lo seguimos esperando como siempre. Muchas gracias. Al contrario. O sea que en su próxima visita quizás nos puede decir algo más. Ahora lo dejamos ahí. Probablemente. Bueno, esperemos volver a tenerlo pronto en el programa, ya sabe que nos encanta recibirlo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por haber venido y gracias también a nuestra amiga que lo trae siempre, que está detrás de cámara. Así que ahora vamos a ir a un corte, pero en el próximo bloque no se vayan porque tenemos invitados para emocionarnos, para divertirnos y para volver a sentirnos un poquito niños. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe.